Bien, tenemos una palabra que el Señor puso en nuestros corazones y queremos compartirte. Sabemos que en este momento difícil que estamos viviendo como país y a nivel mundial, queremos saber qué es lo que Dios piensa. ¿Qué es lo que Dios piensa, Silvia, frente a esta situación? Yo creo que lo mejor que nos puede pasar en un momento de dificultad es tener una palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae dirección. La palabra de Dios nos muestra el camino, nos da certeza y sobre todo la palabra de Dios nos trae paz. Se necesita tanto la paz de Dios. Jesús dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, pero no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí está. A veces todas estas cuestiones y todo esto que estamos viviendo puede afectarnos para generar algún tipo de temor en nuestras vidas. Pero queremos que el Señor nos alimente con su palabra, que Él nos dé dirección. Indudablemente estás escuchando este mensaje y hay una palabra de Dios para tu vida, hay una palabra de parte del Señor para nosotros. El Señor la trabaja en nuestros corazones y la va a seguir trabajando en estos días, en estas horas. Yo siento que Dios está queriendo hablarnos y no importa la situación, el momento ni el lugar en donde estemos, eso no va a detener la mano de Dios, la obra de Dios. Tenemos a un Dios que tiene boca y que habla, que tiene oídos y que escucha. Nuestro Dios es un Dios que está vivo, no está muerto. Por eso Él quiere tener una conexión con nosotros. Si Él se comunica a través de la Escritura, a través de la palabra, Él nos deja una enseñanza. ¿Cómo necesitamos movernos en este momento de tanta tensión, en este momento de tanta incertidumbre? Mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. Y eso a veces genera mucha angustia, ¿no? Pocas certezas de muchas cosas, informaciones que van variando, que van cambiando, que eso te genera tranquilidad, porque no sabes bien a qué te estás enfrentando en un punto. Entonces, todas las noticias que tuvimos respecto al coronavirus fueron cambiando sustancialmente, ¿no? Porque como que va cambiando la información y van cambiando las posturas hasta científicas. Entonces nos enfrentamos a un enemigo que parece que está mutando, pero nosotros tenemos a nuestro Dios, que Él dice en su palabra en reiteradas oportunidades, no temas, ¿no? Y que Él nos guarda de todo mal. Sí. Y Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Lo que pasa es que estamos tan bombardeados con tantas noticias que nos invitan a inquietarnos, a ponernos ansiosos y a darle lugar al temor muchas veces. Sí, justamente de eso es lo que queríamos compartir en esta tarde. Hay una historia que está en el libro de Nehemías. En realidad el libro de Nehemías es un libro hermoso, es un libro donde encontramos un montón de cosas para sacar de él, ¿no? Pero antes de entrar en la lectura de la palabra, estaría bueno poder entrar un poquito en el contexto, o sea, qué es lo que está rodeando la situación al pasaje bíblico que ahora vamos a leer. Nosotros vamos a tener una lectura ahora de la palabra que yo siento que Dios nos entrega a nosotros. Pero queremos entregarte un poquito el contexto que está viviendo Nehemías, el contexto que se está viviendo en la ciudad, todo lo que se está viviendo y se está experimentando, y frente a eso Dios le entrega una palabra. Hablamos de Nehemías, y Nehemías está en el reino persa, está cautivo, sí. Está sirviendo al rey Artajerjes y sirve como copero del rey. Copero, que era una función muy importante, sí, porque a los reyes se los envenenaba. Sí. Entonces, el copero tenía que ser alguien de total confianza, ¿no? No se tenía que... no se lo podía sobornar, porque era la vida del rey la que estaba en juego, alguien muy importante. Y Nehemías
tiene la posibilidad de trabajar al lado del rey y ser esa persona de confianza. Mientras está sirviendo, desarrollando la tarea, se entera que los que habían quedado, el remanente que había quedado en Jerusalén, estaban, dice la Biblia, en gran mal, estaban en desgracia y en afrenta, sí. Y el muro de Jerusalén había sido, los muros de la ciudad, ¿no? De la ciudad, habían sido derribados y las puertas consumidas por el fuego. Sí. Entonces, él que oraba todos los días por su pueblo y pedía perdón, se hacía cargo, ¿no? Por haberse olvidado de Dios, y él tomaba ahí la posta y oraba a Dios cada día por su pueblo. Claro, porque él entendía que habían llegado a esa situación producto de haber desobedecido a Dios. Sí, de haberse alejado de Dios. Claro, entonces él sabía, a ver, estamos en este mal, estamos viviendo esta situación, producto de lo que nosotros hicimos. Nosotros nos olvidamos de Dios. Dios nos soltó la mano y estamos viviendo mucha angustia, mucha tristeza y todo el dolor y todo lo que había venido sobre ellos. Entonces él cuando se entera de la situación que estaba viviendo su pueblo en Jerusalén, se pone muy triste. Y cuando está sirviendo al rey, el rey lo ve y le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Estás triste y no estás enfermo? ¿Qué te pasa? Y cuando le pregunta ahí, Nehemías abre su corazón y le cuenta que se entera lo que está pasando en Jerusalén, que el muro fue derribado, que las puertas fueron quemadas por el fuego. Sí. Entonces, bueno, él siente la inquietud de hacer algo y se lo comenta al rey, y el rey, por supuesto movido por Dios mismo, le da todos los recursos y el tiempo necesario para ir a hacer la edificación. Me llama la atención cómo este hombre es movido, ¿no? Sí. Es movido a misericordia y es movido realmente por la obra de Dios. Sí. Y le da cartas para pasar por lugares donde necesita autorización. Le da la autorización para que el que tenía las guardas de los bosques le dé madera, sí, para edificar las puertas. Le da capitanes del ejército, le da gente de a caballo que lo acompaña, que está con él, ¿no? Sí. Entonces, cuando llega al lugar donde es la ciudad de Jerusalén, ve toda esa situación, ve cómo estaba todo destruido, todos los escombros, ¿no? Y lo que hace es animar al pueblo. Y le dice algo hermoso: levantemos y edifiquemos, ¿no? Y cuando dice eso, les cuenta también cómo Dios lo había ayudado a través de la mano de Artajerjes. Claro. ¿No? Cómo Dios había estado con él. Claro, de una manera sobrenatural. Sí. ¿No? Porque pensemos por un momento de que el rey no tenía por qué ayudarlo, pero estaba dentro de los planes de Dios y dentro de los propósitos de Dios. Y Dios no solamente mueve a Nehemías, sino que también mueve a su entorno para bendecir la obra que va a ser Nehemías. Era importante que los muros fueran reconstruidos, porque lo que sucedía era lo siguiente: la ciudad de Jerusalén y los que vivían en ese lugar estaban expuestos a los robos, estaban expuestos a cualquier maleante que pasara por ahí, porque no tenían manera, no tenían forma de defenderse, ni las familias, nadie, estaban expuestos totalmente. Entonces necesitaban justamente de esas murallas. Y eso es lo que va a hacer Nehemías, ¿no? Claro. Y bueno, cuando está contándoles al pueblo lo que siente, ¿no? Y lo siente de parte de Dios, él entiende que esto viene del corazón de Dios, de hacer la reconstrucción. Siempre hay alguien que escucha, ¿no? El enemigo alguien escucha. Que no tendría que escuchar. El enemigo escucha también nuestros planes cuando los declaramos. Entonces dice la Biblia, nos cuenta que Sanbalat, Tobías y el árabe empezaron a despreciarlos, a burlarse, los hostigaban, y me encanta la respuesta de Nehemías. Él les dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Él estaba seguro que Dios lo iba a prosperar y que el Dios
que él tenía era el Dios que hizo los cielos, ¿no? El autor de la creación, el dueño del universo. Entonces estaba seguro que él iba a poder hacer la obra y que Dios lo iba a prosperar, porque era parte del propósito de Dios para su vida. Él estaba seguro, ¿no? Entonces le declara algo tremendo. Vos no tenés parte, no tenés derecho, ni tenés memoria. No son muy fuertes esas palabras, ¿no? Porque el enemigo a veces viene a hacer cosas sobre nuestras vidas y haciéndonos muchas veces creer que él tiene un derecho sobre nosotros, ¿no? Vos fíjate, se me viene a la cabeza muchas palabras bíblicas que tienen que ver con eso, con que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Sí. A los que le recibieron les dio un derecho de ser llamados hijos de Dios. Ese es el derecho más grande que podemos tener sobre la faz de la tierra, ser llamados hijos de Dios. La Biblia también dice que Él perdonó nuestros pecados, que Él no recuerda nuestro pasado. Quedaron ¿no? en el fondo del mar. Claro, que nuestros pecados quedaron en el fondo del mar. O sea, no está pendiente de lo que nosotros vivimos. Y Él le dice a Nehemías, y ustedes no tienen ni memoria. O sea, el enemigo quiere venir a hacernos recordar cuál fue nuestro pasado, cuando ni siquiera Cristo, quien nos perdonó, nos lleva hacia eso, ¿no? Entonces, necesitamos saber dónde estamos parados. Exacto, necesitamos saber cuáles son nuestros derechos. Y él, Nehemías, con autoridad, con fe, con la seguridad, ¿no? ¿Ustedes qué pueden decir? Ustedes no tienen parte en esto, no tienen derecho, no tienen memoria en Jerusalén, nada. Entonces, bueno, esa es nuestra posición, ¿no? Claro. Cuando hacemos los planes de Dios, cuando nos movemos en la voluntad de Dios, nosotros también podemos decir como Nehemías, nos vamos a levantar, vamos a edificar, vamos a ser prosperados, porque Dios está con nosotros. Claro. Ustedes no tienen nada que decir. Claro. A veces nos tenemos que parar frente al enemigo y decirle, vos no tenés derecho a mi vida. Vos no tenés memoria en mi vida. Mi memoria es a partir de Jesús. Mi memoria es a partir de que le entregué mi vida a Cristo y de que Él tiene un propósito con mi vida. Y vos no tenés derecho para venir a detenerme ni a frenarme. Pero indudablemente estos enemigos lo acompañaron durante todo ese proceso de construcción de las murallas. Todo esto era antes de empezar. Claro. Y cuando empezaron a trabajar, dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar, acompañaron, se adhirieron al trabajo que Nehemías propuso y llegaron a la mitad. Sí. Pero esta gente, Sanballat, Tobía y el árabe, o sea, los que se oponían, estaban ahí otra vez levantando escarnio, burla, ¿no? Si viene una zorra, se pone arriba del muro, lo va a tirar. Porque... chusmeando, no hablando de pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora los vamos a atacar, ahora vamos a venir allá, ahora venimos del otro lado, ¿no? Tratando de generar confusión. Claro, habían llegado a la mitad, pero como que la lucha no cesaba. Sí. Y encuentro que dice que todo lo que decían, todo lo que ellos decían, trajo que el ánimo de los que edificaban se desmoronara. Ahí está. ¿No? Ahí empezó el problema, porque como un poquito perdieron el foco, ¿no? Sí. Y en lugar de seguir con lo que Nehemías había propuesto y había dicho, ustedes no tienen derecho ni parte, es como que empezaron a tener un poquito de miedo. Sí. Y entonces ahí medio se frenó la obra, y en el 4:11, el verso, lo que encontramos es que lo que ellos querían era conspirar contra ellos y querían hacer cesar la obra. Ese era el propósito. Detener la obra. Pensá bien lo que te estamos diciendo en esta tarde, porque el enemigo está queriendo detener la obra. El enemigo está queriendo detener la obra de Dios en tu casa, la obra de Dios en tu familia, la obra que Dios está queriendo hacer en tu corazón. Él va a buscar todos los medios, aunque no tenga el derecho, Él va a tratar de demostrar que lo tiene, va a tratar de influir en tu vida, va a tratar de engañarte y de detenerte, que ese era el propósito, porque claro, imagínense, llegar hasta la mitad, llegar a la mitad es peligroso, porque vos decís, bueno, ya hace mucho que estamos trabajando, me merezco un poco de descanso,
¿viste? Y por otro lado, es como que el relajo, muchas veces puede llegar hasta relajarte, porque decís, bueno, ya empecé, ¿no? Bueno, me puedo tomar un tiempo, me puedo tomar unas vacaciones, y la verdad es que Nehemías quería concluir la obra, y esto es importante que nosotros podamos avanzar y terminar lo que nosotros empezamos. Dios nos entrega cosas para hacer en nuestras vidas y nosotros tenemos que concluir con el trabajo y la obra que Dios nos entrega. Nosotros no podemos detenernos. El cristiano que se detiene es el cristiano que retrocede. Pero ahora vamos a la lectura. Acá esta es la palabra que queríamos compartirte y es la introducción a esto. Sí, agrego algo más. Resulta que mientras ellos conspiran para detener la obra, dice que hubo algunos judíos que escucharon y 10 veces les dijeron a los que trabajaban, van a subir contra nosotros, van a venir de todos los lugares. 10 veces les dijeron, como que entró el miedo. Claro. ¿No? Entró ahora ya no eran los de afuera, sino que eran los de adentro. Porque escucharon lo que hablaban los enemigos. Ahí está. ¿No? Escucharon. Entonces, bueno, ahí empieza, se levanta Nehemías ante esa situación de temor y leemos la palabra. Claro, frente a todo eso, ahora Nehemías es el que tiene que hablar. Frente a todo eso, es Nehemías el que tiene la palabra de Dios para ellos. Ahora, frente a toda esa situación que los está rodeando, todo lo que los está abrumando, las palabras, todo lo que se está hablando en el pueblo, uno lo presiente. Uno presiente cuando en el pueblo hay desánimo, uno presiente, se da cuenta en las caras, lo empieza a percibir. Por eso dice Nehemías, mirá, 4:14, dice, cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo, no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo, y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá, los que reedificaban la muralla y los que llevaban las cargas, llevaban la carga en una mano, trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada, mientras edificaba. El que tocaba la trompeta, dice Nehemías, estaba junto a mí. Bien, acá hay muchos principios. Uno de ellos es que lo que decíamos recién, el temor se percibe. Nosotros podemos percibir el temor en las personas, pero también el enemigo puede percibir el temor en nuestras vidas. Si hay algo que le da valor al enemigo de nuestras almas, es ver temor en nuestras vidas. Es ver actitudes timoratas, actitudes temerosas, actitudes pusilánimes, donde el desánimo y el no querer avanzar, el estar más pendiente de lo que dicen otros que de lo que dice Dios. Por eso es importante que nosotros desarrollemos una actitud de fe en medio de la situación difícil. ¿Cuál es la receta que le da Nehemías al pueblo? ¿Cuál es la receta? Primero, acordaos del Señor.
Acordaos del Señor que es grande y temible. A veces tenemos que retroceder en el tiempo, a veces días atrás, a veces meses atrás o años atrás, a los que ya conocemos al Señor hace mucho tiempo, y recordar las grandes obras del Señor. ¿Vos recordás esas obras que Dios hizo en tu vida? Claro, lo que pasa es que cuando uno no lo tiene presente, viene una dificultad nueva, se presenta una situación y te desmoronás. Si no estás confiando y no recordás en tu corazón y en tu vida de todo lo que Dios hizo, ¿no? Estos hermanos se olvidaron que ya llegaron a la mitad, se olvidaron de todo lo que Nehemías les había contado, cómo Dios con su mano le había provisto todo lo que necesitaba para la reconstrucción del muro. Qué fácil que, ¿no? Hace 15 días atrás tocábamos el cielo con las manos, conseguí el trabajo, y ahora apareció otra situación nueva y de vuelta nos desanimamos. Claro, ellos, o sea, creo que la puerta más fuerte que los tiró abajo fue haber escuchado que ellos querían conspirar y que iban a subir de todos lados para matarlos. Entonces, nos van a eliminar, nos van a matar. Entonces, cuando vos predicás eso, también abrís una puerta para el temor. Es que uno no puede evitar la prédica que nos viene. A veces la prédica viene de todos lados. Hoy tenemos predicaciones de todos lados que nos dicen que tenemos que temer. Sin embargo, Nehemías le dijo al pueblo, primero, recordaos del Señor. Lo segundo que él le dice es luchar. Tienen que luchar, hay que pelear, hay que batallar. O sea, ahora es tiempo de ponernos en guardia. Ahora es tiempo de tomar las armas. Ahora es tiempo de enfocarnos en el enemigo y enfocarnos en lo que hay que hacer, en lo que hay que terminar. Necesitamos no desenfocarnos. Eso es muy importante, Silvia. Uno muchas veces se desenfoca de la obra, se desenfoca de lo que Dios quiere hacer y empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Empezamos a perder el tiempo en aquellas cosas que no tenemos que usar nuestro tiempo. Entonces necesitamos enfocarnos. Y él le dice, no solamente necesitas luchar por vos, no solamente necesitas luchar por tu vida, necesitas luchar por tu familia, necesitas luchar por tus hermanos, necesitas luchar por tus hijos, por tus hijas, por tus mujeres, por tu esposa, por tus casas. Necesitas luchar. A ver, tu lucha no es solamente por vos. Hay muchos que van a ser bendecidos cuando vos tengas victoria. Hay muchos que van a ser bendecidos cuando Dios haga el milagro en tu vida. Entonces es importante que vos enfoques la mira en el enemigo y no te detengas. Hay muchos que necesitan de tu esfuerzo. Yo me anoté algo que sale de lo que estamos trabajando, y cuántas veces cuando uno quiere hacer un cambio y quiere hacer algo trascendente y entiende que Dios lo llamó, podemos decir que en la iniciativa hay oposición. Sí. ¿No? Cuando uno quiere hacer un cambio, cuando uno quiere enfocarse en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, encuentra oposición. Porque en realidad para nosotros es más cómodo muchas veces seguir como estamos. Claro. Pero cuando nos determinamos a hacer la obra de Dios, hay oposición. Cuando querés cambiar, es difícil el cambio. Y porque tenés que enfrentarte a muchas cosas que te tironean para que vos sigas igual. Sí, sí. Hay que trabajar, hay que luchar. Nehemías, lo más cómodo que había. Me quedo en el palacio, al lado del rey. Estoy comiendo con el rey, no tengo problema, puedo dormir todas las noches calentito, no tengo que pasar frío. No hay riesgo. Sin embargo, era más fuerte lo que había en su corazón. Que Dios había traído, el llamado que él tenía y lo tenía que hacer. Cómo Dios le preparó todo para que pudiera hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en la oposición, uno a veces cuando es media aguerrida, y esto era fuerte, o sea, la situación era fuerte, sí. Y el oprobio y la burla era constante. Sí. Entonces, en un punto empezaron a escuchar un poquito esto, y ahí, vuelve otra vez la voz de parte de Dios, a través de Nehemías, para luchar y pelear por la familia, ¿no? Entonces, a no temer, acordarse del Señor, el otro paso, luchar, luchar. Y acá le pondría un título, cuando el enemigo sabe que vos sabés.
Cuando el enemigo sabe que vos sabés. Es que cuando el enemigo también se da cuenta, cuando nosotros tomamos nuestras armas y cuando sabemos quiénes somos en Cristo, cuando sabemos que hay un poder sobrenatural en nuestras vidas, que hay una identidad en Cristo, el enemigo puede percibir. A mí me gusta esa palabra cuando salen unos espíritus inmundos de unos muchachos que querían hacer un exorcismo y ellos iban, le dijeron en el nombre de Pablo, ¿no? Y le dijeron a los espíritus inmundos, sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús, ¿y ustedes quiénes son? ¿No? O sea, el enemigo tiene bien claro quién somos nosotros. Nosotros somos conocidos en el reino de las tinieblas. Por eso es importante que tomes las armas, que tomes el escudo, que tomes la coraza. Ese es nuestro derecho. Eso es nuestro derecho, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Entonces el enemigo sabía, y dice, cuando nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos, atención, y que Dios había desbaratado sus planes, ahí está, porque Dios está desbaratando los planes del enemigo. A pesar de todo lo que estamos viviendo, el enemigo está sintiendo de que como dicen, como decimos en el normal todos los días, se le viene la noche. Sí. ¿No? El enemigo sabe que se le acaban las horas. El enemigo sabe que se le acaba el tiempo. Hay una iglesia que se está levantando, hay un pueblo que se está levantando. El enemigo está percibiendo que en Claudio Castro 870 está pasando algo y de alguna manera él quiso detenernos. Pero yo quiero decirte algo. Aunque esto parezca un retroceso, nos hemos frenado porque estamos tomando fuerza para saltar más lejos. Envión. Estamos tomando envión. Nos estamos preparando porque viene algo más bueno, viene algo más fuerte. Vamos por algo más fuerte de parte de Dios para todos nosotros. Nos vamos a preparar en estos días más que nunca, orando. Nos preparamos en estos días más que nunca, leyendo la palabra, creyendo la palabra, vamos a comenzar a batallar, vamos a tomar y le vamos a decir, Señor, tú nos diste nuestra familia, tú nos das bendición sobre nuestra casa, tú vas a bendecir nuestra economía, tú vas a bendecir nuestro futuro, vas a bendecir a los que van a venir, a nuestros futuros nietos, a nuestra familia que está por llegar, a nuestros amigos que estamos por conocer, a gente que estamos por conocer, van a ser bendecidos. Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir a aquellas personas que les voy a mandar el link, que les voy a compartir esta palabra, porque esto no es casualidad que estés escuchando esta palabra. Dios quiere bendecirte y nos preparamos para lo bueno que viene de parte de Dios para nosotros. No tememos, no nos vamos a detener. Al contrario, esto me está diciendo a mí que el enemigo nos ve como potencial peligro. Y eso más me hace ponerme contento y animarme, porque si el enemigo ve que hay un potencial peligro en nuestras vidas, quiero decirle que sí, que soy peligroso. En la iglesia somos peligrosas. Sí, somos peligrosos para el reino de las tinieblas. Por eso, acá dice que entonces, cuando el enemigo se enteraron, en el versículo 15, que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes, entonces todos nosotros, ¿qué hicimos? ¿Gritamos de júbilo? ¿Nos pusimos contentos y nos fuimos a tomar un café? No, volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo, cada uno a su tarea. Porque Dios ya desbarató los planes del enemigo. Pero, dice en el versículo 16, sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Armas de guerra. Ahí está. O sea, a ver, una parte se puso a trabajar y la otra parte se puso a vigilar, en unidad. A ver, Nehemías no ignoró que había un potencial enemigo. Sí. Nehemías no ignoró que había un posible ataque. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice en 2 Corintios capítulo 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, nosotros tenemos que estar atentos. Sí.
alertas. Tenemos que estar alertas. Sabemos que Él puede venir, que Él puede disfrazarse de alguna manera, pero eso significa de que yo voy a estar atento, pero sin miedo. No temo lo que Él me pueda hacer, no temo. Lo único que voy a hacer es voy a estar atento. ¿Para qué? Para que cuando descubra que en alguna situación de mi casa, que en alguna situación de mi vida el enemigo se quiere meter, yo pueda estar atento para echarlo, para reprenderlo, para decirle, acá no tenés lugar. Como dijo Nehemías, no tenés parte, ni derecho, ni memoria. Así es. Y el mandato o el llamado era levantemos y edifiquemos. Levantémonos, edifiquemos. ¿Sabes qué, Silvia? Ese trabajo era un trabajo que podía durar muchos años. Podía, una obra muy grande. La historia dice que había otros que también en algún momento quisieron reconstruir, ¿viste? Pero no lo lograron. Sin embargo, Nehemías lo hizo en 52 días. O sea, en menos de 2 meses, Nehemías hizo lo imposible. ¿Por qué? Porque Dios estaba de su lado. Y cuando Dios está de nuestro lado, lo imposible es posible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.